Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. En este episodio vamos a estar platicando y cerrando nuestro ciclo de conservación y restauración en La Hoja Suelta, el programa para debrayar un poco sobre cultura, historia y arqueología y cualquier tema que se nos ponga enfrente, sobre por qué tendríamos que proteger y conservar a los protectores del patrimonio. Es un tema muy importante porque tiene que ver con el autocuidado de nuestras propias profesiones y disciplinas. Pero antes de entrar de lleno al tema, les saludan sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa. Y en esta ocasión trajimos a una muy buena amiga restauradora que nos va a venir a contar y a platicar justamente de todo esto que hay detrás también del trabajo que hacemos y que hacen los conservadores, restauradores, porque es muy importante y a veces es algo que no se ve. Le damos la bienvenida a Dolores Herrera, Lola para los cuates. ¿Cómo estás, Lola? Hola, muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación y por este ciclo tan padre de restauradores. Sí, Lola, y no podías faltar en este ciclo, por supuesto. Sí, porque es una amiga y seguidora también del proyecto, colaboradora, ¿por qué no? Entonces, pues por supuesto que te teníamos que invitar para platicar de este tema, sobre esta serie de autocuidados de nuestra propia persona para quienes trabajan en materia de conservación. Pero cuéntanos, Lola, ¿por qué tendríamos o por qué se tendría que conservar al conservador? O como dice Omar, ¿por qué tendríamos que proteger a los protectores del patrimonio cultural? Exactamente. Pues sí, justamente esa es una gran pregunta que todavía estoy así como... Está muy bueno que también la preguntara a los propios conservadores, porque creo que no es algo en lo que nos pongamos a pensar. O sea, como que todo se va siempre hacia el objeto, hacia el patrimonio, ¿no? Así como una visión de cuidado del patrimonio. ¿Y tú dónde quedas, no? O sea, nosotros, ¿qué hacemos por cuidarnos nosotros mismos? Y un poco la reflexión siento que iría porque así como nosotros estamos cuidando el patrimonio, pues nos debemos de cuidar a nosotros mismos, porque al final del día, pues somos las personas que estamos encargadas de esa labor, ¿no? Y quizás puedan haber muchas más reflexiones al respecto, pero yo la verdad es que sigo como muy interesada en esa pregunta. Es, creo que muy buena. Sí, es así como, wow. Te hace reflexionar muchas cosas de las que vamos a hablar ahorita, en las que creo que tal vez no te podrías poner a pensar por sí mismo en un momento, como decías hace un momento, Wendy, de repente te cae el 20 después, o sea, te van cayendo el 20 de muchas cosas ya durante el trabajo, durante los procesos que vas, los lugares donde vas trabajando, las cosas que vas haciendo, te vas dando cuenta que tú necesitas cuidarte de muchas de esas cosas, pero si no te lo enseñan, pues también es un poco más complicado. Y eso sí sucede en conservación desde el primer momento. El cuidado personal es algo que se enmarca mucho, o sea, sí es algo que se nos forma. Sí, esto también me hace pensar dónde comenzaría o debería comenzar esta conciencia del autocuidado, ¿no? Y yo creo que también en la formación, desde la formación profesional, o sea, en la escuela, y para que se pudieran evitar muchas consecuencias ya en el área de trabajo, pero la realidad a veces es otra. Pero bueno, qué bueno que tocamos este tema también. Sí, y además, pues no pensamos, ¿no? Cuando estamos estudiando esto y cuando ya salimos al campo laboral y pues a ejercer nuestras profesiones, directamente de que en realidad sí hay riesgos implícitos, ¿no, Lola? Sí, hay muchos riesgos implícitos, desde el manejo de sustancias, los contextos en los que estás, los espacios donde estás, tanto físicos como sociales también es un riesgo, la situación social que se pueda vivir, incluso el transporte, el traslado, la permanencia en cierto lugar,
incluso lo que puedes llegar a comer, muchas cosas, ¿no? Más allá de también, bueno, en el caso, por ejemplo, de los conservadores, se podría pensar que únicamente en el riesgo de las sustancias que puede llegar a manejar, pero también es cierto que nuestro patrimonio está hecho de tal variedad de materiales, y estos materiales también se someten a una cantidad de transformaciones que no son solo negativas para ellos, sino para nosotros también. Entonces, sí, incluso desde su factura pueden contener venenos, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, el cinabrio, que es muy común en algunos contextos y es sumamente venenoso. Sí, exactamente, y no es por ser alarmistas ni nada, pero no. Por ahí incluso lo comento desde nuestro lado, no sé, como desde el pensamiento arqueológico existen como grandes leyendas, ¿no? Y de repente se nos viene a la mente, pues, el famosísimo caso de la tumba de Tutankamón, pero pues en realidad no es como si existiera una maldición. A veces en este proceso de descubrir algo, pues no sabes en realidad qué es lo que trae, como que agentes biológicos incluso. Entonces es bien importante considerar eso. Uh-huh. Sí, porque podemos asociarlo, por ejemplo, a este tipo de creencias y entonces no saber la verdadera causa y por lo tanto no podemos reducir este tipo de riesgos o consecuencias, ¿no? Entonces, pero dentro del área de conservación, Dolores, porque si hablamos de arqueología creo que nos van a regañar mucho, ¿qué tipo de medidas o cómo es el propio autocuidado pues en cuanto a cómo hacen su trabajo en los diferentes contextos? Bueno, es que durante la formación la carga científica es muy importante. O sea, sí, la conservación durante la formación es una profesión que tiene una carga muy alta en la cuestión antropológica, histórica, artística, pero por otro lado también tenemos una buena carga científica. Y esta carga, pues en México la verdad es que esto es como un plus, algo muy, muy particular que tenemos desde los 80s, cuando el profesor Montero, en paz descanse, se preocupó como por ver que realmente hubiera una interacción entre todas las personas que participaban dentro de la investigación alrededor de un mismo objeto o del fin de conservarlo, ¿no? Que al final del día tenías, por ejemplo, a algún historiador comentándote acerca de dónde provenía o de su contexto histórico, o al arqueólogo incluso, ¿no? Si es una cuestión arqueológica, tienes al antropólogo que te puede comentar muchas cosas, a los propios conservadores, pero también tomamos materias de ciencia, como básicamente, pues, por mencionar lo más general, biología y química. Y en aquel momento también era como el boom de los polímeros, entonces esa fue una de las primeras materias que empezaron a atender los conservadores en aquel momento, pero tú tomabas tus clases como en la prepa, ¿no? O sea, como que tenías química aquí, luego te ibas a español o cosas así, literatura, y entonces el profesor Montero lo que vio es que, a ver, si estamos como viendo esto todos en este mismo punto, pues vamos a enfocarnos todos y vamos a aportarnos todo. Y creó lo que son los seminarios taller, que es como ha seguido funcionando la escuela desde hace muchísimo tiempo, y esto es muy, muy importante, porque cuando estás en la escuela, ya desde ahí entiendes lo que es la multidisciplina, porque tú tienes la oportunidad de tener, por ejemplo, la escultura policromada, y está el biólogo diciéndote cómo puedes sacar una muestra, la restauradora diciéndote de qué tamaño y de dónde puedes sacar la muestra, y esta bióloga te va a ayudar y te va a enseñar a identificar algunas cosas particulares como pues qué especie puede llegar a ser o qué cosas es lo que estás viendo en el microscopio, te enseña a montar las muestras, te enseña a evaluar todo esto. Sí tenemos laboratorios, la verdad, con bastante equipo y especialistas muy bien formados que te enseñan hasta cómo se puede generar un cultivo de algún hongo que hayas encontrado, alguna esporita que hayas encontrado en algún objeto. Y al mismo tiempo tienes al historiador que te dice como, bueno, es que este corte transversal que montó el químico, pues ya vimos que tiene, en la identificación salieron tales pigmentos, ¿no? O le hizo otro tipo de estudios.
Y entonces el historiador te dice, claro, porque las fuentes o la persona que te da arte te dice, claro, es que las fuentes dicen que en el siglo XVIII se usaba este pigmento para las encarnaciones. Y entonces esto comprueba científicamente que aquí tengo una encarnación de tal tipo, por lo tanto, sí puede corresponder la pieza a tal siglo, y entonces se va conformando todo a la par. Entonces es muy padre porque tienes la fuente histórica, la fuente antropológica, la fuente química, la fuente biológica, y todo eso además es un archivo que va generando conocimiento de la pieza, que eso es algo que creo que es muy importante de lo que nosotros aportamos. Y en esa formación nos sirven para dos cosas básicamente estas materias. Por un lado, te forman en la cuestión general de ellas, pero se empiezan a aplicar a la conservación. O sea, ya lo que tú llevas no es la química normal, ni la biología como general, sino que ya está aplicada a la conservación. Y entonces esto se amplía todavía más porque, por ejemplo, en el caso de biología, aprendes a identificar algo de las maderas, puedes identificar insectos, que son un tema completamente, todo un tema, toda la clase de insectos que pueden afectar al patrimonio cultural y los animales que pueden estar ahí como inmersos en los espacios donde puedes tener patrimonio, ¿no? Por ejemplo, las golondrinas, los murciélagos, o en contextos arqueológicos en cuevas, o así puedes encontrar ciertos animales que pueden llegar a, pues, contribuir al deterioro de las cosas, ¿no? O encontrar los contextos pues dañados por ellos, etcétera. Y por el otro lado, estas materias también te ayudan no solo a identificar la materia, el material constitutivo, sino también, sobre todo en la parte química, pues cómo vas a resolver esa parte, ¿no? Porque la verdad es que sí ocupamos una cantidad importante de sustancias que nos ayudan a realizar procesos, que las ocupamos durante los procesos de restauración propiamente, que pueden ser pues las limpiezas, ¿no? Por poner un ejemplo. Otra de las cosas que también nos enseñan y también nos enseñan a solicitárselas a los científicos o nos enseñan a interpretar los resultados de estos estudios, son estudios en los que intervienen otro tipo de cosas como, por ejemplo, luces, ¿no? Luces especiales que llegamos a utilizar. Y a veces, por ejemplo, utilizamos rayos ultravioleta o luz ultravioleta, perdón, o radiaciones de rayos X. Y aunque a lo mejor nosotros mismos no somos los que realizamos el estudio propiamente, también debemos de saber por qué estamos usando ese tipo de luz y qué cuidados debemos de tener. Y también nos sirven para conocer existen una variedad de estudios que puedes utilizar para conocer el material constitutivo de los bienes culturales, que no necesariamente necesitan tomar una muestra, y esos son los favoritos porque no tienes que tomar ningún pedacito del objeto, ¿no? O le puedes lanzar un rayo sin que le suceda nada y te dan mucha información. Lo importante es saber qué es lo que quieres conocer y de ahí determinar qué tipo de estudio vas a hacer, porque además también otro tema es que no son baratos. Y la verdad es que la escuela cuenta con los aparatos, que eso es algo muy bueno. Y no solo se queda ahí, sino que también se apoya al instituto en general con estos especialistas y con los aparatos que contamos para estudiar otros bienes culturales en otro sitio, ¿no? Que estén, no sé, en algún convento en Oaxaca, en la sierra o cosas así. Básicamente ese es como el panorama de la ciencia en conservación, que pues realmente durante toda la licenciatura lleva ciencia aplicada. Todo el tiempo estás trabajando con los especialistas y eso a ti te aporta muchísimo, ¿no? Y creo que fue una medida importante la que ha aportado la ciencia a la conservación. Y ahí es donde entra el tema del que estamos hablando hoy,
ahí mismo nos enseñan a cuidarnos. Y esto no provino propiamente de los conservadores, sino que vino de los propios científicos que nos empezaron a enseñar que debíamos de protegernos, los ojos, las vías respiratorias, las manos, ¿no? Que además con lo que más trabajamos es con las manos. Un poco como ustedes también, que todo el tiempo están como en la excavación, en la limpieza de los materiales y todo eso, los están tocando con las manos. Y ese es un tema muy importante, porque la protección que debes de tener, pues implica que tú bajes el riesgo de exponerte no solo a materiales peligrosos que pudiera contener la obra, sino también y principalmente en nuestro caso, todas las sustancias que podemos llegar a utilizar sobre ella para realizar los procesos, que si son tóxicas, si te estás exponiendo a ellas constantemente y sin los cuidados preventivos, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna otra aportación, sino para comentarles que, bueno, básicamente lo que nosotros utilizamos pues son los disolventes orgánicos en su gran mayoría, ¿no? Entonces durante todos los procesos que realizamos es muy normal que lleguemos a utilizar mínimamente alcohol. Y aunque pudiera parecer algo como muy sencillo decir alcohol, pues ya después de un rato de estar allí con el alcohol en el ambiente, pues sí te llega a causar, por supuesto, que un problema. Entonces, se puede hablar que tenemos como 3 tipos de contaminantes, que son químicos, físicos y biológicos, ¿no? En todo este panorama. No sé, por poner un ejemplo de los físicos, pues están los distintos tipos de energía que les comentaba. Pueden ser como incluso el manejo de las herramientas, porque también llegamos a ocupar herramientas que pueden llegar a ser peligrosas en algún momento si llevamos una mala manipulación de ellos o algo. Utilizamos muchas espátulas, muchos bisturíes, algunos tipos de navajas o puntas que pueden llegar a ser peligrosos en algún momento. No es que sea como dice Wendy, entrar en pánico, pero sí llegamos a utilizar muchas cosas así y todo eso te lo enseñan a manipular durante la carrera, ¿no? Esto es bien importante porque básicamente desde el inicio, ¿no? O sea, desde que están estudiando este proceso de formación, ya llegan conscientes de que efectivamente, primero, pues se tiene que preservar a la persona que va a estar trabajando y en segundo plano, pues los agentes que los van a afectar. En este caso, pues una diferencia bastante grande entre la profesión arqueológica y la de restauración es que no siempre se pone del lado arqueológico esa conciencia, ¿no? O sea, a veces se trabaja mucho, pero más como en el sentido social. Es decir, vas a ir a trabajar a una zona arqueológica y a lo mejor ahí vas a tener cuidado, pues presentarte con la gente, con las autoridades para que no generes conflictos, pero de su lado, pues ahorita que nos estás contando, Lola, pues se ve, ¿no? O sea, es que todas las sustancias que manejan, el instrumental que también se maneja, y en este caso las categorías que nos estás diciendo, lo químico, lo físico y lo biológico, pues ya lo tienen muy bien identificado, y eso es muy, muy, muy importante, porque entonces, como dices, se reduce el riesgo, es decir, pues van a tomar ciertos efectos para que les afecte menos, ¿no? O para que no les afecte, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, pues cuéntanos un poco sobre las normas de trabajo que están generando, ¿no? Porque no es nada más que les digan, pues esta sustancia es peligrosa, ¿no? Entonces, pues el proceso normal de trabajo es que generen pues protocolos de trabajo, un manual de protección y cosas que en concreto les ayuden a trabajar mejor. Entonces, cuéntanos cómo es este tipo de normas, pues pensando en la situación de seguridad y de control de materiales peligrosos. Pues sí, mira, justo lo que decían, los contextos en los que trabajamos pueden llegar a ser muy parecidos, pero nosotros tenemos básicamente pues
hablando de manera, lo más común serían los laboratorios, ¿no? Los talleres de restauración. Y no todos tienen siempre, o sea, no te encuentras en la realidad ya saliendo de la escuela, no te encuentras siempre como esos mismos laboratorios o todas estas cantidades de cosas que tenemos dentro de la escuela, ¿no? El mundo afuera puede ser muy diferente o incluso no tener absolutamente nada de eso, pero teniendo todo este conocimiento tú puedes empezar a generar en tu espacio las condiciones lo más adecuadas posibles, tanto para ti como para la obra, ¿no? Básicamente, pues se puede decir que los laboratorios y los talleres de conservación son espacios que en general se mantienen impecables, casi que son como, pues eso, como los laboratorios científicos o como los consultorios médicos, ¿no? Que siempre deben de estar con una limpieza muy buena, ordenados en su mayoría, y todas las sustancias se separan. Todas las sustancias tienen espacios específicamente hechos o ubicados para el tipo de sustancia que tienes. Por lo tanto, se puede hablar de que en algún momento nuestros espacios de trabajo pueden ser considerados espacios contaminados, ¿no? Porque además dentro de ellos, pues estamos trabajando constantemente con algunas sustancias que generan gases y entonces estamos envueltos en esta atmósfera. En la vida más ideal y como nosotros lo vivimos directamente en la escuela, pues la escuela cuenta, por supuesto, que con espacios ya muy bien planeados para esto, tenemos extractores de buena calidad, tenemos buena ventilación, el aire corre, que son cosas que te empiezan como, a lo mejor no tienes una clase de, mira, el taller tiene ventanas, tiene esta puerta o tiene este extractor o tales cosas, pero sí te empiezas a dar cuenta de qué son los requerimientos. También durante la formación puedes ver que en tus espacios de trabajo no tienes, por ejemplo, los solventes tan a la mano como podrías tener, por ejemplo, el cajón donde sacas las espátulas o tomas el algodón o tomas otro tipo de material, ¿no? Los disolventes casi siempre están o deben de estar, de hecho, como norma, dentro de un anaquel especial que debe de tener ciertas condiciones, como que sea metálico, pero que sea como con un acabado especial que soporte este tipo de gases que generan los disolventes. Debe estar en una zona donde no esté propiamente muy pegado a ti, que esté en una zona ventilada, donde no haya calor. Si tienes campanas de extracción, es increíble. Ahí se meten incluso los disolventes que pueden llegar a generar gases más tóxicos todavía y se contienen dentro de ese espacio, ¿no? Ya no te contaminan la atmósfera. Ese tipo de muebles, pues desde luego que no son baratos, los extractores tampoco lo son, pero siempre se trata de considerar eso. Y si no, en todo caso, lo que puedes recurrir es a un espacio que esté bien ventilado y tomar otras medidas, como por ejemplo, independientemente de que tengas extractor o no, siempre el uso de la mascarilla cuando estás usando los disolventes orgánicos es básico. O sea, eso no está sujeto a pregunta. Si tú te quieres un poquito y piensas que a lo mejor ahorita, porque igual les habrá pasado, estás chavo y dices, no, ahorita aguanto un poquito más la acetona, ahorita aguanto un poquito más, es solo tantito ácido acético, ¿no? Muy diluido y huele como ensalada, pero no, es ácido acético, sigue siendo ácido acético. Entonces, con el tiempo empiezas a tener más conciencia porque sí empiezas a resentir algunos efectos. Entonces, básicamente, usamos pues mascarillas. Estas mascarillas de la mejor calidad, las que llegamos a utilizar más comúnmente aquí, pues son mascarillas que cuentan con una zona aquí siliconada que te protege toda esta sección de la nariz, y los filtros que utilizamos pues los puedes incluso intercambiar dependiendo de lo que estés usando. Los que usamos más comúnmente son los de vapores orgánicos, por supuesto, porque pues es lo que más generamos. Pero dentro de el uso de de estas mascarillas y de otras cosas, también hay implicaciones.
Por ejemplo, otro de de las cosas que usamos muy comúnmente, que también recomiendo mucho para los arqueólogos, pues las manos. Las manos es lo que más utilizamos. Y entonces nuestro trabajo, pues llegamos a tocar muchas cosas que podría ser que un tepalcate sea inofensivo, pero si ese tepalcate proviene de un contexto de entierro, pues ya no está tan lleno solamente de tierra, ¿no? O podrías decir, pues esa escultura solo viene muy sucia y tiene mucho polvo. El polvo no es cualquier cosa, el polvo incluye un montón de cosas que si tú supieras, bueno, te podrías hasta quedar así de, ¿todo eso contiene el polvo? Pues sí, todo eso contiene el polvo, ¿no? Puede contener esporas, puede contener incluso algunas cosas que pueden abrasionar la superficie, pueden contener, pues sí, ¿por qué no? Pueden contener exoesqueletos de algún animalito muerto por ahí, no sabes lo que sucedió ahí, ¿no? Te puedes encontrar que a lo mejor ahí vivió un ratón y que vive ahí un ratón pues no está tampoco tan agradable. Por lo tanto es importante utilizar guantes y no siempre utilizamos los mismos guantes. Existen una variedad de guantes que están, que bueno, que hemos como utilizado o visto sus funciones, las funciones que pueden tener dentro de restauración, y todos tienen como la misma función. Casi siempre pensamos más en el patrimonio que nosotros. Evidentemente se empiezan a pensar dependiendo de lo que vayas a tocar para no lastimarlo, no dañarlo, pero también debes de pensar en ti. Y por ejemplo, los más comunes que utilizamos son látex, nitrilo y a lo mejor algodón. Los de algodón están empezando a quedar un poco más obsoletos porque pues de repente ya no son tan funcionales, o si te sudan las manos pues ya se contaminan también, se les pega más el polvo, cosas así. Pero sí hay piezas muy delicadas que requieren su uso. Entonces antes de eso pues te pones otro tipo de guante y luego ya el de algodón, ¿no? Y es importante porque sobre todo, por ejemplo, los de látex y los de nitrilo te protegen también. Los disolventes no solo los hueles, sino que también pueden entrar por tus manos, si los tocas, ¿no? O sea, sí hay cierta penetrabilidad y tampoco es bueno estarlos tocando. Otra cosa que la que te puedes llegar a encontrar es que los materiales con los que estén hechos los bienes culturales sean venenosos. Puedes llegar a encontrar, por ejemplo, las momias, pues son al final de cuentas pues un cuerpo que pasó por un proceso de descomposición, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, el caso de ustedes en un contexto donde puedas encontrar algo de cinabrio en el contexto como parte del ritual en la tumba, o también a veces se encuentra contenido en algún lugar, ¿no? Entonces el hecho de aspirarlo o tocarlo pues puede llegar a ser peligroso para ti. Por eso también llegamos a proteger los ojos, porque los ojos también puedes absorber por los ojos algo de los vapores de los disolventes, pero también pueden ocurrir muchos accidentes. Te puede volar un pedacito de algo que estés limpiando y te pega en los ojos, te puede caer el solvente, que ha pasado, exprimiendo el hisopo puede saltar algo de disolvente a tus ojos, o cuando estás trasvasando, que es un proceso que parece algo cotidiano, pero que también requiere de muchos cuidados. Normalmente tenemos bidones de mayor cantidad donde guardamos los disolventes y los vas pasando en frascos más pequeños para tenerlos a la mano dentro del laboratorio y que no tengas que estar yendo constantemente al bidón gigante. También un poco para llevar este control, pero el trasvasar ese líquido, pues no es agua, ¿no? O sea, no es algo tan sencillo. Debes de evitar, pues, tratar de evitar que se escurra, que se quede ahí el vapor, que se desperdicie, por supuesto, porque tampoco son baratos. Y tú debes de cuidar en el trasvasado tus ojos por si salpica, las manos, por supuesto, hacerlo con guantes y siempre tener como algún implemento que te ayude a que todo corra directamente hacia el vaso, hacia el envase que vas a ocupar. Y en ese aspecto usamos pues medidas y normas que están muy establecidas ya también en los laboratorios, que es sí o sí tienes que ponerle etiqueta a todo.
desde el bidón que tienes en la zona donde tienes los bidones con los disolventes, hasta el recipiente que vas a tener dentro del anaquel que está en el laboratorio más cercano, y de donde tú vas a tomar tus sustancias, porque normalmente cuando estamos trabajando los conservadores tenemos nuestra mesita, nuestra obra, nuestras cosas, nuestras herramientas, y tenemos frasquitos más pequeños que son los que estamos utilizando con las mezclas. Y esto implica que sí puedas decir, pues aquí estoy usando tal cosa, alcohol, o lo mezclé con agua, o estoy usando gasolina, cosas así. Ahora lo que se hace es que tienes que colocar tanto en el frasco grande como en el frasco chiquito todos los datos de la sustancia, y también debes de decir cuándo la preparaste, qué proporciones tiene y qué te puede causar. Eso es importante porque si de repente llegas a tener un accidente, el médico que te atienda debe saber qué fue lo que inhalaste, qué fue lo que te cayó en el ojo, qué fue lo que tocaste para poderte atender. Y también un poco se nos enseñan un poquito de primeros auxilios. Lo que más llegamos a hacer pues es lavarnos los ojos de emergencia, ¿no? Entonces agarrar como la sustancia del lavaojos, el lavaojos, y empezar a tratarte. Y ahí, por ejemplo, en la escuela, cuando ha llegado a haber alguna situación de estas, que por supuesto no puede ser por descuido, sino que realmente son accidentes, pues los químicos, nuestros profesores, los químicos, siento que son los que más nos pueden aportar en ese momento de, ¿sabes qué? No tienen que irse a tal lado o tienen que hacer tal cosa. O incluso ellos, por ejemplo, en mi caso, me llegaron a atender en primer lugar, ¿no? Antes de poder ir al hospital, ellos fueron los que nos enseñaron a saber qué necesitábamos y qué nos tenían que poner. Entonces, también es importante por eso contar siempre con médico en la escuela. Y un médico que además no sea solamente como el médico general de, me duele la panza, o me duele como en la secundaria, sino que este médico esté más metido en la cuestión de lo que podemos sufrir, ¿no? De lo que podemos tener allá abajo. También otra de las cosas que llegamos a utilizar mucho, pues les decía, son los gogles. Y estos gogles no son únicamente para los impactos, sino que también existen una clase de lentes que son de protección ultravioleta para cuando utilizamos las luces. Cuando estamos con los radiólogos, por ejemplo, también aprendemos esta parte de ellos en la que tienes que pasarte del otro lado de donde está el aparato para que la radiación no te pegue. E incluso si ellos llevan el aparato portátil, aún así puede ocurrir un riesgo, y entonces tú tienes que ver que hacia donde vaya dirigido el rayo no haya gente en cierto lapso de tiempo, o que el rayo vaya hacia un lugar donde sabes que no va a haber nada, ¿no? Entonces tienes que buscar esos espacios para proteger a la gente, aunque ellos no lo estén viendo, ¿no? Eso también es algo importante. No es solo lo que ocurre aquí, sino lo que puede ocurrir alrededor. Entonces, por ejemplo, no sé, en el caso de que se hayan realizado algún estudio de rayos X que ha sucedido, por ejemplo, en un museo, pues tú llegas con el técnico te dice, voy a hacer el disparo, y tú tienes que avisar a todo el personal. Si no tienes los espacios, pues quitas al personal de la oficina por donde va a pasar el rayo y les avisas que no pueden estar ahorita transitando por ahí. O sea, ves por el bienestar de todos los demás, ¿no? Sí, claro, eso es muy importante porque, es el propio autocuidado, pero también pensando en el propio compañero, ¿no? O las personas que estén en ese espacio. Y lo que yo veo aquí, Lola, es que la conservación es un trabajo de alto riesgo, al igual que la arqueología, ¿no? Y y no es para nada para entrar en pánico. Y ahora que mencionabas también la cuestión médica, bueno, en la escuela pues se tiene el servicio, pero aquí yo sí voy a mencionar que muchos en el ambiente ya laboral, profesional, no hemos contado siempre con el seguro médico, ¿no? Y eso es todo un tema de derechos laborales que también estaría muy bueno
pero tiene mucho que ver con esta cuestión que estamos hablando del propio autocuidado y de generar ambientes de trabajo seguros en todos los sentidos, ¿no? Sabemos de la falta de recursos, las carencias que a veces enfrentamos, pero pienso que si tenemos toda esta base, ¿no? De saber cuáles son los riesgos y qué podemos hacer para evitarlos, creo que ya tenemos ventajas sobre este tipo de carencias. Sí, claro, porque aquí lo que estamos viendo es que tendríamos que ser muy conscientes de la identificación de los riesgos para minorar justamente esa situación y por lo tanto pues bajar la incidencia de accidentes. Yo me quedo pensando en lo que tú nos estabas platicando, Lola, respecto de que muchas veces pensamos mucho más en el patrimonio que en nuestras propias personas, ¿no? O sea, eso lo puedo comentar como desde experiencia personal. O sea, uno en excavación, pues primero no sabe qué se va a encontrar y en segundo plano, pues no está consciente pues de esto desde que el polvo tiene cosas, ¿no? Entonces un cubrebocas ahora en estos tiempos, ¿no? Ya es como más sencillo, pero no hace 2 años, todavía estábamos apenas empezando, hace 3 años, 4 años, pues andábamos excavando así, o sea, quizá nos preocupaba más en este caso, pues el sol, ¿no? O sea, uno de los implementos más comunes en excavación y en campo abierto cuando estamos haciendo investigación, pues es protegerte del sol, ¿no? Para que no te afecte la piel. Entonces es sombrero, guantes, los lentes de sol, a veces cosas para la cara, ¿no? Y ya, ¿no? Pero no necesariamente en todo ese sentido de los otros agentes, particularmente si es biológico, ¿no? Hace rato platicaba de la leyenda de la maldición de Tutankamón, ¿no? O sea, un resto orgánico, ¿no? En ese sentido, pues un cuerpo mortal de una persona, pues en el propio proceso de descomposición, ahora ya lo sabemos claramente, ya lo tenemos identificado, que pues se empiezan a conjuntar microorganismos, las bacterias empiezan con el proceso de descomposición, pero al mismo tiempo pues se sueltan gases, se sueltan otros derivados pues de la carne, por ejemplo, de los órganos internos, y eso pues a lo mejor no tiene el nivel de toxicidad de otras sustancias, pero son agentes patógenos importantes. Y ya pensando justo en agentes patógenos, pues no sabemos si siquiera había alguna enfermedad por ahí, que hay algunas que duran y otras que no, pero eso no nos lo cuentan directamente en la escuela. Sería alguien dentro del personal de antropología física que tiene que decirte, pues, a ver cómo está, por ejemplo, el estado de un hueso, por mencionar algo, o ya directamente en análisis de laboratorio, ¿no? Que sería pues más bien si se están buscando enfermedades crónicas, igual rayos X en los huesos, o incluso pues directamente estudios de ADN y cosas por el estilo que ya te permitan identificar cosas como muy, muy puntuales. Pero todo esto que nos contaste, otra vez me quedo con la idea de que muchas veces pensamos mucho más en el patrimonio y no tanto en el personal que lo elabora y que lo conserva, que lo hace que trascienda y que se preserve, porque pues podemos hablar de muchas cosas derivadas, ¿no? Entonces, ahorita estamos como hablando solamente de las medidas de seguridad como quizá inmediatas, pero hay mucho trabajo por hacer respecto a las propias condiciones laborales, que en este caso nos afectan pues a nosotros como arqueólogos, a ti como conservadora, restauradora, y por supuesto pues a toda la gente que labora pues en cosas de historia, antropología y pues en general de patrimonio cultural. Entonces, pregunta directa, ¿tú consideras entonces efectivamente, como dice Wendy, es la restauración y conservación una profesión de alto riesgo? Pues no la consideraría de alto riesgo en este momento por cómo se ha manejado justamente la formación. Evidentemente esto lo hablas con gente que estudió en los 80s y así, y muchos todavía te dicen, eso de la mascarilla nosotros no lo hacíamos, ¿no? Ahora ya es parte del sí o sí lo tienes que hacer, y también de todas estas cosas que les platicaba, o sea, te enseñan a tomar todas estas medidas. Inclusive durante los eventos de sismos o de
de algún simulacro, era muy común que de repente tú pues reaccionaras a como a replegarte y luego salir, pero de repente muchos era así como de casi salir con la pieza. Y sí ha habido casos en los que te platican de, es que se salió con su pieza, ¿no? Porque justo en vez de pensar en salir tú, dices, ¡ay, mi pieza! Y entonces vas con tu pieza, ¿no? Porque estás pensando en la pieza, estás pensando en el objeto. Y no, debemos de pensar como justo cambió también desde el 85 esta cuestión de los médicos. Suena feo, pero es que primero debe de salir el personal médico y después que pase el siniestro, aunque suene feo, pues son los que más necesitamos afuera. Y sí sé que es difícil porque al final del día pues adentro están tus pacientes, están nuestras piezas, están tus compañeros de trabajo, pero pues tú tienes que salir porque al final del día, ¿quién es el que van a necesitar allá afuera después de que se caiga esto? Pues al conservador, ¿no? Al arquitecto. Entonces igual así tenemos que pensar nosotros y tomamos medidas igual, o sea, tomamos las mismas medidas de dejar los objetos siempre en algún estado al final, o sea, tenemos como ciertas, no sé si llamarlos como protocolos, porque no creo que sea como tan riguroso, pero sí tenemos ciertos hábitos, ¿no? Como, pues no hay goteras ahorita, pero quién sabe si en 2 minutos aparezcan, porque pues también es algo de lo que padecemos, ¿no? Como bien decías, los espacios de trabajo, las condiciones laborales. A eso iba con que son muy variadas las maneras en las que podemos tener nuestros talleres, porque no todo es felicidad, ¿no? Entonces, siempre... Nada más aquí, Lola, antes de que avances más, quisiera justamente agregar a lo que estabas diciendo de, por ejemplo, en un sismo, de que salga primero el personal médico. Esto también ya es una norma de protección civil. Si uno recuerda, por ejemplo, cuando hay un simulacro o las instrucciones de un avión, por ejemplo, siempre es pon tú, o sea, tú como persona primero ponte en seguridad y también ya después procedes a ver si puedes ayudar en algo, ¿no? Pero es como primero tu seguridad y pues también en tu condición de a lo mejor tienes ahí a un médico, tienes a alguien de protección civil y seguir las instrucciones, pero primero es la seguridad personal y ya después el colectivo. Entonces, desde porque es algo relativamente nuevo también. O sea, son normas que son cambiantes y que nos hablan pues justamente de un código de seguridad. El propio triage, por ejemplo, que es una priorización de atención médica que surge a partir de la Primera Guerra Mundial, que tiene un poquito, va de la mano con la Segunda Revolución Industrial. Vayan a revisar nuestro programa especial justo de patrimonio industrial cultural, pero bueno, nada más es eso. Adelante, Lola. Sí, es que tienes toda la razón, es eso, empezar a pensar en ti, porque al final del día, pues ahí van a estar los objetos, y si hay que volverlos a pegar, pues se pueden pegar, pero nosotros ¿no? Entonces, sí es bueno tener todas estas medidas, y es por eso importante tenerlas en cuenta. También se nos fomenta mucho esta situación, te decía, nosotros, por ejemplo, los hábitos que yo manejo todos los días, se cubre tu pieza al final del día, dejas todo perfectamente cerrado, desconectas absolutamente todo, como normas de protección civil que bien dices, que además no son tan nuevas, creo que estamos como manejándolas bien hasta eso muy recientemente, pero también dejamos, por ejemplo, ciertos plásticos, pues por si ocurre alguna gotera. Siempre estar pendiente de ese tipo de cosas en tu espacio de trabajo, porque también pueden atraer otras cosas o pueden generar otras cosas, no solo en el espacio, sino hacia ti mismo, ¿no? También otra cosa que se fomenta, y también es otro tipo de riesgos que hacemos, que corremos, trabajamos en las alturas, trabajamos colgados, trabajamos en condiciones de posiciones incluso por horas, que ustedes también saben de eso, ¿no? Claro, de estar ahí acostado en la tierra, sentado durante mucho tiempo en condiciones muy incómodas, ¿no? Ese tipo de cosas también las hacemos nosotros. Tenemos posturas muy, que se nos hacen como muy comunes o algo, pero al tiempo te van dañando, ¿no? Por ejemplo, también hábitos como, pues, descansar los ojos, descansar las manos poco tiempo antes de salir.
porque como decían las abuelitas, y sí es cierto, los cambios de los aires sí te afectan, o sea, si estás haciendo un trabajo y te sales así, te puede ir afectando con el tiempo, cosas como esas. Las manos, pues, al final del día son nuestras herramientas más valiosas. Trabajando, por ejemplo, sobre andamios, si trabajas, tanto trabajes como en un solo nivel de andamio, como más niveles de andamio, siempre tener en cuenta que hay alguien abajo de ti, puede haber alguien abajo de ti, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho cuando trabajamos retablos. Estás trabajando al mismo tiempo varias áreas del retablo y la persona que está arriba debe de tener mucho cuidado con lo que tiene arriba porque puede caer sobre sus compañeros y ha pasado. A mí en alguna práctica de campo, alguna compañera por accidente dejó caer un frasco de Gilol, que es una de las sustancias que manejamos mucho y que es sumamente tóxica si la estás oliendo por mucho tiempo, incluso al tacto. Y de inmediato tuve que salir. Antes no me entró en los ojos ni nada, pero debes de saber qué hacer. Digo, estábamos en un pueblo. No estaba yo, corre al laboratorio, a la regadera, el químico te da un jabón especial. No. ¿Qué hago? Pues la profesora sabía qué hacer. Y lo que hicimos fue agarrar detergente y empezarme a lavar todo. Mucha agua y enjuagar para que no penetrara ni por mi cabello, ni por el cuero cabelludo, ni por todo lo que me escurrió, ¿no? Y aún así pues seguía apestando a Gilor un rato porque pues eso puede pasar. Se te caen las herramientas y puedes dañar a la persona que está abajo. Entonces, siempre en esos casos, siempre, aunque no estés arriba, aunque estés a un nivel de andamio, ¿cómo se llama? El arnés con la línea de vida, siempre sujeta, y que sepas que tu arnés es de buena calidad y que te va a sujetar en algún momento. También un poco te platican, por ejemplo, los maestros de escultura, yo recuerdo que sí nos platicaban. Si te llegas a caer del andamio o te empiezas a resbalar cuando vas subiendo, te enseñan a subir, te enseñan a poner la conciencia de cómo amarrar los tablones que vas a utilizar arriba si no tienes como otro tipo de implementos especializados para que soporten mejor en el andamio, y te enseñan a subir correctamente, te enseñan a bajar correctamente y en caso de algún resbalón o algo, la línea de vida, cómo utilizarla, porque también te puedes lastimar, ¿no? Siempre el casco, eso es como básico, casco para protegerte, tanto de arriba como abajo, siempre estar protegidos. Y pues sobre todo tener cuidado pensando que tienes a alguien abajo, siempre, ¿no? También me acuerdo que durante la formación de las primeras personas que me formaron, Rosa Marta Ramírez, una restauradora, me enseñó que un poco cómo debes de pasarte las herramientas, ¿no? Por ejemplo, ella me enseñó el hábito de amarrarme las herramientas. Las traes colgadas literal y entonces así no se te caen y las puedes manipular y tú no te lastimas, pero tampoco se te caen encima del compañero, ¿no? Y también en algún momento en el que tú tengas alguna situación, las herramientas pueden quedar por otro lado y no te lastiman a ti. Y también a veces, pásame esto, pásame otro y tú no puedes voltear. Entonces el compañero te tiene que pasar las cosas en cierta forma o tú se las pasas a él. O avisar, simplemente así, tener muy buena comunicación. Ahí te va el mango, agárralo bien, o ten esto, va así. O sea, tener mucha comunicación en ese aspecto. Pueden sonar como cosas como de, ay, ¿eso qué? Pero son cosas que ayudan mucho, ¿no? Siempre tener buena comunicación con las personas, sobre todo cuando tienen las mascarillas. Es muy complicada, ya lo vimos. Si de por sí con la sencilla, bueno, o sea, sencilla, pues cae en 95 o exacto, quirúrgica, no nos entendemos y me imagino que con la ya grande, ¿no? Con los filtros y todo, ha de ser todavía más difícil escucharnos. Exacto, entonces tienes ese tipo de hábitos, ¿no? Por ejemplo, en alturas y cosas así, debes de tener ese cuidado. También incluso, bueno, ustedes lo habrán vivido más, hay zonas arqueológicas, sobre todo en el sur, donde de repente hay zonas del piso que son sumamente resbalosas. O sea, vas caminando y tienen una especie de lama por las unas condiciones de humedad que existen en el lugar y que esas son sumamente resbalosas. También es importante
el tipo de calzado que utilizas. A veces no es que sea como la moda del restaurador o del arqueólogo, es que entiendan, necesitamos cierta ropa también que es indispensable para trabajar más cómodos o no dañar, ¿no? Lo que estamos pisando en el caso de las estructuras. Tener en cuenta todos esos factores también es importante. Si entras en algún contexto contaminado, también es importante tener recesos de trabajo. O sea, en todos los momentos siempre es necesario un receso. Y sobre todo también el hecho de utilizar la mascarilla no es solamente que, la tengo que utilizar. Utilizarla por cierta cantidad de tiempo también es riesgoso. Tienes que descansar y respirar aire limpio en ciertos periodos. O sea, no puedes, sí llega a pasar. Puedes estar con la mascarilla muchísimo tiempo, pero es necesario que te la quites y respires aire, que te despejes, que salgas a desintoxicarte, ¿no? Tenían mucho esta cuestión de la leche antes, ¿no? Por ejemplo, decían, no importa si estamos oliendo aquí la gasolina todo el día porque pues nos vamos y nos tomamos nuestro litro de leche. Pues ese tipo de cosas pueden ayudar, pero no es como que sea mágica la leche, ¿no? Cosas como esas, y también tener precauciones. Si vas a estar utilizando tu mascarilla, debe ser personal. O sea, es como un cepillo de dientes, eso no se presta, ¿no? Y siempre tener el hábito también, por lo menos yo lo hago y algunos compañeros yo he visto que lo hacen. Al final del día te tomas un tiempo para levantar tus cosas, descansar las manos, descansar los ojos, limpiar tus cosas, tus materiales, tus herramientas, dejarlas limpio, todo limpio, y tu mascarilla también desinfectarla. Si no la vas a usar en un periodo de tiempo, guardarla en una bolsa Ziploc para que no siga absorbiendo como los filtros, no sigan absorbiendo como alguna cosa del exterior, y así también te rindan un poquito más. Cosas de ese tipo, ¿no? De cuidados de tus propios materiales. Y lo que decías, retomando lo que decías, Omar, de las condiciones de trabajo, tú puedes considerar todo en un proyecto, pero es a veces, o me atrevo a decir que no se considera, que por ejemplo en un proyecto te den la mascarilla. Tú la tienes que llevar. Y muchas veces tú también tienes que llevar tus propias herramientas, tus propios guantes inclusive, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta eso, porque no te van a dar a lo mejor la mascarilla, pero puede que el proyecto sí contemple los filtros. Entonces, pues si tú llevas tu propia mascarilla, que además sería lo ideal si no va a ser nueva, porque también luego a veces te llegan a dar reutilizadas. Aunque están desinfectadas y todo, no es lo ideal. Entonces siempre creo que son como cosas que decías tú, así como el arqueólogo carga su brújula y carga su sombrero y cosas así, son cosas que debemos de siempre tener en cuenta. O sea, siempre llevar un par de guantes, por ahí, por cualquier cosa que se vaya a necesitar, y siempre, pues contar con las cosas que tú puedas llevar. Tu mascarilla de cajón, siento que es lo que yo siempre trato de llevar, ¿no? E incluso claro, te lo pueden llegar a preguntar, ¿tienes mascarilla? Pues sí la tienes, porque la debes de tener, ¿no? Y a lo mejor también siento que esta cuestión de las cubrebocas para nosotros no fue tan dramático, porque estamos muy acostumbrados a estar usando muchas cosas todo el tiempo. Y de repente es hasta como, por lo menos en el lugar donde yo trabajo se ha tomado la molestia de tener la jefa una cantidad variada de guantes que son requeridos para cuidarnos nosotros, pero también el tipo de obra, y hasta están marcados y se les enseñan a los demás compañeros de, con este puedes tocar la laca, pero con este no puedes tocar laca, con este puedes tocar metal, pero no puedes tocar otro material, ¿no? Y también los tipos de cubrebocas, tenemos algunos cubrebocas que nos sirven para cuando hay mucho polvo, donde podemos encontrar esporitas, algunas cosas de cosas biológicas, nos ponemos ese tipo de cubreboca. Estando dentro del taller, también es recomendable que aunque estés haciendo solo una limpieza de polvo, tengas la conciencia de tener un cubrebocas puesto. Obviamente con la pandemia pues ya lo seguimos teniendo todo el tiempo, pero ese tipo de hábitos sí los manejamos muchos ya de tiempo atrás, ¿no? Son cosas que te van haciendo mejorar el espacio de trabajo, y a veces pues no estar esperando que la institución también sea la que mejore las condiciones, porque creo que eso puede llegar a tardar más.
siento que también tiene que venir mucho de nosotros. Y sí, en el aspecto de exigir el seguro, yo creo que eso sí debería de suceder, porque la gran mayoría de los compañeros que están a veces contratados por ciertas, pues en ciertos tipos de contratación, no cuentan con seguro social. O sea, ni siquiera durante el lapso del proyecto no se les proporciona un seguro. Y eso creo que es de lo primero que debería de existir. Siempre debemos de contar con un seguro que nos proteja de alguna cosa, porque si no, ¿a dónde te llevan? Y también qué responsabilidad hay, ¿no? O sea, claro, sí tiene que haber eso. O sea, eso sí tiene que existir de cajón. Otra cosa, pues, que a lo mejor puede llegar a ser, y a lo mejor no es tampoco tan común para ustedes, pero nosotros sí usamos mucho mandiles, usamos las batas, los overoles, ¿no? Son también cosas que te protegen a ti mismo, porque también se te contamina tu ropa, se te mancha tu ropa, cosas así. Y tener esos cuidados, por ejemplo, si entras en un contexto de alguna contaminación biológica, pues ahí también las cosas cambian mucho, ¿no? Tienes que protegerte todo, o sea, tienes que protegerte la cabeza, los ojos, la mascarilla, las manos, e incluso pues que las manos no queden aquí descubiertas, que se unan con la manga del overol, te protege los pies. O sea, llegamos a utilizar a veces hasta muchas herramientas y muchas cosas que se usan en medicina. Incluso en la conservación han escuchado que manejamos algunos términos que son que provienen de la medicina, ¿no? Como las fichas clínicas, que ahora pues ya son las fichas de conservación, pero tenemos ese tipo de cosas, ¿no? Y está bien porque hemos aprendido de muchas otras áreas que realmente al final del día requerimos eso. Y pues esto es como, no quiero que se vea como que la restauración es algo como súper peligroso, pero más bien siento que además también nosotros cada día nos preocupamos más. Estamos conscientes de que la conservación y principalmente todas las cosas que se generan de las restauraciones, sí somos unos contaminadores. O sea, generamos hisopos con disolventes, cosas que limpiamos, generamos residuos de los disolventes que llegamos a utilizar que ya están sucios por lo que hayamos utilizado. Generamos una cantidad de basura impresionante. Los guantes que utilizamos no todos son degradables fácilmente, lo admitimos. Híjole, sí generamos el uso de cosas que, pues por ejemplo, no sé, un pincel, una vez que ya no tiene su función, pues se va a la basura, ¿no? Muchos de estas palitos de hisopo, muchas cosas. Sí somos una profesión que a lo mejor es un poco difícil no hacerlo, pero se puede evitar. Y también dentro de esto han surgido desde unos años para acá la preocupación por incluso el uso de ciertos disolventes en ciertas cantidades de mezclas que te dan el mismo resultado de las superbombas o de los disolventes que son muy tóxicos, y te dan los mismos resultados y los puedes utilizar de tal manera que no es tan necesario utilizar, ponerte en tanto riesgo durante tanto tiempo, ¿no? O sea, no utilizar tantos disolventes. General, que con los mínimos puedas llegar a los mismos resultados, ¿no? Se fomenta eso. También fomentamos un poco también por la cuestión económica. Si puedes utilizar tus manos sin los guantes, a veces usarlos, pero bueno, estar teniendo el cuidado de lavarlas tanto como para ti, para la obra. Si puedes reciclar tus guantes, igual, mantenerlos limpios, cuidados que no se te rompan, lavarlos, desinfectarlos y usarlos tantas veces sea posible, ¿no? Porque si es esta cuestión de estar guante, y pues sí, la verdad es que eso es muy contaminante. Entonces tratamos de estar como en esa medida. También antes pues se desechaban las cosas así nada más y ahora no. Ahora entramos dentro de esta norma que es la de los laboratorios, igual que cuando nosotros tenemos cierta cantidad de disolventes que además se separan correctamente para desecharlos, tenemos contenedores especiales para ello.
aprendemos a saber qué sustancias podemos mezclar y cuáles no. Y se habla a una compañía que recoge todas estas sustancias, tanto líquidas como sólidas, y pues se las llevan para desecharlas de manera correcta. También los filtros que utilizamos, que normalmente son de carbón activado, tienen una forma de desecharse y también se van dentro de todos estos paquetes de desecho. O sea, ya no se tira todo como a la basura normal, eso ni tampoco al drenaje. O sea, hay cosas que no debes de tirar al drenaje, ¿no? Entonces nosotros también fomentamos esa parte. También de unos años para acá existen unas pinturas para reintegrar que están súper bien porque no necesitan utilizarse con disolventes igual muy peligrosos o de los más tóxicos, y entonces tienen los mismos resultados, tienen buena estabilidad en el color y la aplicación es igual, pero ya no tienes que estarte drogando, ¿no? Como decimos nosotros. Entre menos nos empecemos a drogar y también empecemos a fomentar, generar menos basura, pues también estamos contribuyendo con algo, ¿no? Claro. Sí, claro. Qué complejo es todo esto, pero también muy importante porque aquí nos pusiste muchos ejemplos de recomendaciones, de fomentar hábitos, también de acatar pues todas estas normas en campo, en laboratorio, y pienso que también más allá de la integridad física también está la emocional y la psicológica, ¿no? Por supuesto que va en este combo de autocuidado. Y pues también pensar que, por ejemplo, no nos estamos poniendo la bata nada más para que la ropa no se nos ensucie y para que no se nos eche a perdernos, no, va más allá, puede marcar la diferencia, porque incluso en arqueología tenemos historias muy lamentables que, o sea, van más allá de Tutankamón. O sea, hay casos cercanos y muy tristes que pudieron haberse evitado, ¿no? De saber este tipo de medidas que tal vez se pueden acatar y que, como bien dices, ¿no? O sea, van cambiando, pero es interesante como estar actualizados con todos estos códigos, estas reglas que tenemos que pues, saber manejar en los espacios donde trabajamos. Entonces, Lola, yo creo que sí se quedaron muchas cosas en el tintero, pero todo esto que o sea, abre un panorama que a veces no pensamos cuando estamos trabajando, porque sí, estamos sobre el patrimonio, sobre los objetos, pero ¿qué hay de las personas, no? Sí, exactamente, ese es el otro tema, los contextos, que siento que ustedes también están más relacionados con eso. El contexto social también es muy importante. Tú puedes estar trabajando a lo mejor dentro de una capilla donde parece que no pasa nada, pero alrededor hay una situación muy grave de un contexto social lleno de drogadicción. A lo mejor es peligroso el lugar, llegar ahí puede resultarte peligroso. Sigue siendo importante la situación de ser mujer. Claro. Y trasladarte en ciertas cosas, siempre es necesario también la dinámica que tienes con la parte, con la persona que es la usuaria del patrimonio en ese espacio, y tener ese respeto, ¿no? También como no meterte en ser partícipe de cosas que ellos tengan, la manera en que les dices las cosas. O sea, esos son otro tipo de contextos también que varían mucho. También dentro de la cuestión laboral, pues tener cada vez más personal administrativo que sea más empático con lo que hacemos, que no sea solamente la oficina, sino que sepa que está trabajando dentro de una institución cultural. También pasa, por ejemplo, nosotros en el contexto de museo, trabajar con las personas de limpieza. Las personas de limpieza pues vienen de trabajar en oficinas o en algunas otras áreas que son muy diferentes a cómo se maneja un museo. Y la verdad es que hasta les parece agradable y ven, si logran ver, es padre cuando logras empatizar con ellos, de decirles, es que este piso no es el mismo piso que cualquier otro piso, es el piso, ¿no? De este lugar que lleva aquí 3 siglos. Y hay que cuidarlo por eso, nada más por eso, porque pasamos todos los días por él, pero no es cualquier piso y sí hay que cuidarlo, ¿no? Entonces ellos empiezan también a generar, a entender y hasta también generar propuestas, ¿no? Pueden empezar a ser recíprocos con uno. Son cosas que uno va manejando todos los días. Y pues realmente creo que lo manejamos muy bien. En general, las generaciones, me atrevería a decir que de los mediados de los 80s, de los 90s para acá, estamos ya muy
muy bien relacionados con esto. Para nosotros es algo muy común, ¿no? Es algo muy común el cuidado que debemos de tener de nosotros mismos como conservadores, porque ahí también hay otro tema que digo particularmente me toca y del que yo también me animé porque lo vi en mis profesoras, incluso en arqueólogas. Ser mamá y ser conservadora sí se puede, claro que sí. O sea, sí es riesgoso, pero puedes hacer muchas cosas. Incluso estar trabajando las piezas y tener los cuidados. Hasta cierto momento, ¿no? Pero sí lo puedes hacer. Sí, claro, yo creo que entra también mucho esta cuestión emocional y psicológica, cómo manejemos, ¿no? Los espacios de trabajo, las jornadas, las largas jornadas de trabajo, ¿no? Y estar trabajando con otros especialistas también, porque a la hora de poder lograr un diálogo y acuerdo, luego pues no siempre se da a la primera, ¿no? Pero también es parte de esta. Esos son otros sí. Temas que también suceden, entendernos. Pues, yo creo que hay que seguir impulsando justamente esta serie de autocuidados y tomar partido de que es algo de donde tenemos que partir, ¿no? En este sentido, hemos estado viendo y escuchándote respecto a cuidados personales, respecto a ambientes de trabajo y pues también un cuidado colectivo, pues de los propios colegas con los que estamos laborando. Te agradecemos, Lola, muchísimo. Lamentablemente, pues tenemos que ir cerrando el programa porque, pues si no, se nos hace muy largo. Y a pesar de que podríamos estar aquí horas y horas, yo creo que tendríamos que preparar una siguiente entrega de este tipo de cosas, porque obviamente ni siquiera hemos tratado el tema, pues, de los contextos directamente de trabajo, a lo mejor los cuidados directamente en, pues no sé, en un museo o en un proyecto de investigación y bueno, en fin, muchas cosas, pero es muy importante pensarlo incluso desde el principio, que es la persona y por supuesto en ese sentido, como lo dices al último, pues el círculo más interno e íntimo, ¿no? Que es pues a lo mejor la familia directamente, ¿no? Que también tendremos que considerarla de no llevar pues alguna cosa a casa, porque bueno, pues es fundamental ese cuidado. Pero bueno, en ese sentido, otra vez, muchas gracias y cuéntanos pues para que quien haya escuchado este programa y pues diga, pues yo no sabía esto del manual de cuidados, y quiera contactarte, pues ¿en dónde te puede encontrar? Bueno, pues yo estoy actualmente trabajando en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en el área de restauración, y me pueden encontrar en mi red social, que es la que más uso, Twitter, me encuentran como Lolis, y pues cualquier cosa, cualquier pregunta, duda o inquietud, pues ahí podemos como contactarnos. Por supuesto que sigan a Libreta Negra, que sigan escuchando ese espacio que nos abrieron a los conservadores, bueno, en este caso conservadoras. También falta la otra parte que es la parte masculina, que también hay excelentes conservadores, pues compañeros que también diario trabajan en muchos aspectos, y creo que pues seguir transmitiendo esto, y quien se quiera animar a trabajar con patrimonio cultural desde la trinchera que sea, pues sepa que justamente eso debe haber como empatía, ¿no? Debe haber como comunicación entre nosotros, porque al final de cuentas los que estamos laborando directamente sobre ello somos nosotros, ¿no? Más allá de las instituciones. También si se dan una vueltecita ahí como en la normateca del INAH, van a encontrar que también en el área de conservación, sobre todo, somos muy quisquillosos y siempre estamos como transformando las normas o aportando cosas para las normas, para nutrir todas las normas que puedan existir, los conceptos que se están manejando actualmente, las dinámicas que se tienen, todo eso siempre estamos como... Somos, creo, una profesión muy activa en ese aspecto, no nos estamos quietos nunca y siempre estamos como preguntándonos, igual que ustedes los arqueólogos, como sobre todo los de Libreta Negra, siempre están como preguntándose cosas y tratando de responderlas. Y si bien algunas cosas tenemos como
siempre pues diferentes puntos de vista, pues también creo que también provienen un poco de los contextos en los que trabajamos, ¿no? Al final del día a todos nos toca pues alguna diferencia en los lugares donde estamos, pero básicamente creo que la formación que tenemos está muy bien. Y la verdad es que si quieren estudiar conservación, yo recomendaría México, porque sí está sumamente completo y no se compara nada a lo que puedes encontrar en otros lugares, ¿no? Es bastante rico, incluso los colegas que llegan a salir, como de hecho creo que lo mencioné en alguno de los espacios Mitzi, es muy diferente. Ellos se quedan como de, ¿cómo pueden hacer esto? Claro, sí lo podemos hacer porque pues así nos enseñaron, ¿no? Y ellos se ven un poquito más limitados. Entonces, pues sí, todas estas cosas, pues que sigan aprendiendo y que se interesen más por conocer acerca de nosotros. Voy a hacer el comercial. También busquen por ahí en la mediateca de Lina, si quieren conocer más de lo que ha sido la conservación en México, el libro Medio siglo de historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que coordina María Guadalupe de la Torre, historiadora, que también ha estado con conservación desde hace muchísimos años, ¿no? Que esa es otra parte importante, que todos los especialistas, tanto de cuestiones sociales como de cuestiones científicas que están metidos con los conservadores, pues ya son más de este lado que de sus propias profesiones, ¿no? Y saben que pueden aportar muchas cosas. Y pues bueno, que se den también una vuelta por la página de la Coordinación Nacional de Conservación, que tiene una parte muy bonita y muy didáctica, muy dinámica, en su sección de nosotros, donde pueden ver fotos desde los 60s, cuando empezó a generarse toda la cuestión de la conservación en México, gracias a que vinieron aquí a hacer un centro internacional de conservación. Bueno, pues entonces, ahí está, sigan todas las recomendaciones que Lola nos acaba de decir, entre ellas, por supuesto, que no dejen de seguir a Libreta Negra MX, porque estamos en casi todas las redes sociales, excepto TikTok, pero bueno, uno nunca sabe. Y pues agradecerte nuevamente, Lola, yo creo que sí vamos a tener que hacer seguimiento de este tema, y pues gracias a todos ustedes, y pues nos vemos en la siguiente entrega. Así es, efectivamente, y pues aquí terminamos el ciclo de conservación y restauración. De momento, no quiere decir que no vayamos a volver a invitar a Lola, a Mitzi, a Selene, a Mariana y a Patricia, y pues a alguien más, por supuesto. No vamos a dejar a nadie afuera, pero en este momento pues vamos a empezar a generar otros programas. Y pues espero que estén bien pendientes. Para cerrar, Lola, hace un momento fuera del aire, nos estabas diciendo por qué te gustaba tanto la conservación y restauración. Y tenías una frase, ¿nos puedes compartir, por favor? Sí, en este libro tan hermoso, porque digo, es mi escuela, hay una frase que dice una de las maestras que a mí en lo personal me dio Caballete, Yolanda Madrid, especialista en pintura Caballete. Y está padre porque cuando piensas por qué restauración, siento que ella lo define muy bien, porque fue lo que yo sentí cuando elegí restauración. Dice que estudia restauración porque nos gusta la historia, pero no ser historiadores. Nos gusta la química, pero no ser químicos. Nos gustan las artes, pero no ser artistas. La antropología, pero no ser antropólogos. Y entonces, además, nos proporcionan un campo multidisciplinario. Entonces, esto es muy padre porque no eres todo eso, pero te acercas a eso y al final del día aportas cosas. Los conservadores mucho tiempo dentro del instituto estuvimos igual que ustedes en técnicos y manuales. No somos técnicos y manuales, somos técnicos, manuales, investigadores y aportamos mucho a la cultura desde nuestra trinchera. Entonces creo que eso ya se superó. Tampoco somos todólogos, pero aprendemos un poquito de todo y creo que seguimos siempre aportando. Al final del día, los que decidimos qué va a pasar con esa pieza, con ese bien cultural, somos nosotros, a través del conocimiento de todos los que nos aportan los estudios, la información. Entonces, creo que eso define muy bien al conservador. Somos conservadores, pero pues tenemos un poco de todo. Bueno, hasta de arqueología. Exactamente. A veces hay disciplinas o caminos que se van cruzando y eso es lo
más bello de estas disciplinas. Pues muchísimas gracias, Lola. Sigamos pensando en los autocuidados, sigamos pensando en las medidas de seguridad, de la evaluación de los riesgos y por supuesto pues de los cuidados de todos aquellos que cuidan el patrimonio cultural. Escuchemos con cuidado pues cuando se indica que es necesario un contrato digno. Muchas gracias, nos escuchamos próximamente. Bye. Gracias, bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.